Si sos un consultor digital o querés serlo, la marca personal es un factor fundamental. Recordemos que en estos casos el elemento confianza es un factor fundamental para que las empresas puedan tomar la decisión de contratar un recurso de esas características. Hoy vamos a hablar acerca de cómo desarrollar tu marca personal si querés ser un consultor. Bienvenido, emprendedor. Hoy vamos a hablar acerca de marca personal, pero en este caso cuando uno desarrolla consultorías. El proceso de marca personal es algo muy importante. Anteriormente yo te dejé un hipervínculo por acá acerca del trabajo de la marca personal, sobre todo en Instagram, en el caso de las redes sociales. Pero vamos a dar unos pasos para atrás, vamos a entender el concepto de marca inicialmente y a partir de ahí poder desarrollarlo. Es importante entender que cuando hablamos de marca personal, vamos a dejar de lado todo lo que quiere, todo lo referenciado a la identidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que obviamente como marca personal vos tenés que tener identificado cuál es tu avatar, o sea, la foto que vas a presentar en las redes sociales, si tenés o no un eslogan, cuál es el formato o colores que vas a tener, tu sitio web, vamos a llamarlo así, una especie de identidad. Todo lo relacionado a temas de diseños voy a dejar para que lo busques porque muy probablemente hay muchas personas hablando de ese tema y no es mi campo de especialidad. Ahora voy a entender que ya tenés resuelto todo el tema de la identidad, todo el tema de la imagen y vamos a hablar acerca de la generación de la marca en sí y a esto se referencia a cómo generamos valor. Es importante entender que entre lo que es el desarrollo de una marca personal y el liderazgo que tenemos como personas están muy de la mano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de tanto marca personal como de liderazgo, estamos hablando de influencia. Y cuando nosotros hablamos de influencia, significa en cómo logro generar, influir en las personas. Ahora, muchas veces cuando hablamos de marca personal, uno piensa en cómo lograr generar seguidores, cómo hacer para que las personas lo sigan a uno. Y en realidad el pensamiento debe ser distinto. John Maxwell en el libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo habla mucho acerca de la marca personal y obviamente de la influencia. Y él dice que básicamente la influencia es el proceso de cómo generamos valor. Ahora bien, como dije hace unos minutos, no se trata de que las personas nos sigan, sino se trata de cómo nosotros nos acercamos a las personas. Entonces, cuando nosotros debemos acercarnos a las personas, es cuando como primera medida tenemos que entender cómo les podemos generar valor. Pero podemos generarle valor solo si entendemos cuál es su problemática. Si vos sos un consultor digital o un consultor en cualquier área y vas a querer buscar clientes y querés desarrollar tu marca personal, es importante que inicialmente entiendas cuáles son las problemáticas que vos resolvés. Para eso, obviamente, tenés que entender cuáles son los problemas que tiene tu cliente. Cuando vos entendés cuáles son los problemas que tiene tu cliente y vos a través de los distintos tipos de contenidos podés generarle valor o darle tips, darle sugerencias, básicamente generar contenido que ese potencial cliente o esos seguidores que vos vas a tener cuando encuentran tu perfil, cuando te encuentran a vos como persona, como consultor, cuando encuentran tu marca, deciden seguirte por el simple hecho de que le generás valor. Si vos, ya sea en tu sitio web, en tu blog, en tus redes sociales, en tu canal de YouTube, donde fuere, o sea, en donde desarrolles tu ecosistema digital, vos no tenés forma de generar valor, no generás influencia. Entonces, la influencia se genera a partir de cómo generamos valor. Entonces, ¿cómo genero valor? ¿Cómo un consultor genera valor? Un consultor debe generar valor a través del contenido. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa instancia? La dinámica regularmente lo que sucede es que cuando uno postea, ya sea tiene su estrategia en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en un canal de YouTube, a través de su blog, en eventos, en webinars. Un consultor puede realmente desarrollar todo un set de contenidos a través de distintos medios
Y en ese momento es el momento en donde nosotros nos conectamos con la audiencia. Y en ese momento la audiencia se va a acercar a nosotros, va a decidir seguirnos. ¿Por qué? Porque encuentra que le generamos valor. Esa es la principal forma en que generamos marca. Recordemos lo siguiente, ¿cómo se genera una marca en la mente del consumidor? La marca se genera a partir de la repetición. Si yo te pregunto a vos, decime dos marcas, muy probablemente en este momento a tu mente vengan dos marcas. La pregunta es, ¿y cuáles fueron las dos marcas que vinieron? Bueno, yo puedo asegurarte que las dos marcas que llegaron a tu cabeza son las dos marcas que tuvieron mayor cantidad de impactos en tu cabeza en el último tiempo. ¿Por qué? A mayor cantidad de impactos, a mayor cantidad de recordación de marca, más es el posicionamiento en la mente del consumidor. Ahora bien, ¿qué sucede en los casos de la marca personal? En la marca personal sucede más o menos lo mismo. A medida que yo impacto en mayor cantidad de veces a un potencial cliente, o en este caso a un seguidor, más recordación de marca voy a tener. Sin embargo, en el caso de la marca personal hay un elemento crítico que es la capacidad de influir en las emociones del usuario. ¿Con esto qué quiero decir? Regularmente, si vos te vas a acercar a un mercado, es porque tenés identificadas cuáles son las problemáticas y obviamente vos como consultor resolvés esas problemáticas, sabés cómo podés tratarlas, vos tenés la llave para que tu cliente pueda desbloquear ese problema y pueda seguir creciendo, pueda seguir avanzando en su empresa. Con lo cual es importante que el cliente lo entienda. Entonces, cuando vos generás contenidos en el formato que quieras generarlo, lo primero que tenés que hacer es lograr contactar, o sea, lograr contactar con la persona, lograr conectar con esa persona, pero solamente vas a conectar si esa persona entiende que vos entendés lo que a él le pasa. Con lo cual, vos tenés que dar ciertos indicios de regularmente cuáles son las problemáticas que le está pasando, cómo se está sintiendo, qué es lo que le pasa, posiblemente qué es lo que hizo, qué es lo que piensa que va a hacer, o qué situación se le dio, qué pudo haber hecho y qué resultante generó. Obviamente, a vos como consultor, todo este conocimiento te lo va a ir dando la experiencia. Pero entiendo que si vos estás entrando en un mercado para ofrecer un servicio de consultoría, es porque ya tenés información previa, ya tenés cierta experiencia que eventualmente tu cliente no tiene, y como vos ya tenés una experiencia que tu cliente no tiene, ya le podés transferir conocimiento. En esa transferencia de conocimiento tenés que poder lograr comunicar un mensaje en donde el cliente entienda, o el potencial cliente entienda, que vos entendés cuál es su problema. Porque de lo contrario no vas a conectar. Cuando tu cliente o el potencial cliente entiende que vos entendés cuál es el problema, el tipo conecta con vos. ¿Sabés por qué? Porque no se siente como el único que tiene ese problema. Porque sabe que vos sabés cuál es el problema y entiende que vos tenés la capacidad de resolverlo. Entonces, en ese proceso de generación de contenido es importante que vos le vayas tirando ciertos tips o ciertas cosas que él puede resolver. Muchas veces el trabajo de generación de contenidos lo que hace es darte sugerencia, darte procesos, pero no tenés el paso a paso. ¿Por qué? Y porque en gran medida el paso a paso es el trabajo justamente del consultor. Con lo cual, vos tenés que lograr conectar, tenés que lograr generarle valor, tenés que lograr generarle confianza. La confianza también aumenta en el proceso de que él entiende que vos entendés el problema. Eso es algo fundamental, porque si yo como cliente no me doy cuenta de que vos estás entendiendo mi problema, yo no voy a conectar con vos de ninguna manera. Por eso, esto es un proceso claro de comunicación. Vos como consultor tenés que poder generar una instancia de comunicación, una instancia de contenido en el cual el cliente logre entender de cuáles son tus áreas de expertise y que vos tenés la capacidad de resolver esos problemas. También en los contenidos podés hablar de pequeños casos, contar ciertas experiencias, cómo se dio cierta problemática y cómo la fueron resolviendo.
entrevistas a tus propios clientes y eso publicarlo ya sea en redes sociales o en YouTube. Eso hace que aumente el nivel de confianza. De esa manera es como creamos nuestra marca, porque en definitiva empezamos a tener mayor nivel de posicionamiento en la mente de nuestros seguidores, de nuestros consumidores, y eso va a hacer finalmente que decidan contratar nuestro producto o servicio. Si el video te gustó hasta este punto, te pido dos cosas. Por un lado, suscríbete al canal porque todas las semanas vamos a estar publicando contenidos relacionados a estos temas y muchos en cuanto a lo que es transformación digital, negocios digitales y de cómo ser un consultor digital. Por otro lado, déjame contarte lo siguiente. Seguramente si me seguís de hace un tiempo o estás por primera vez, vas a encontrar en algunos videos anteriores que hice varias charlas con Iván Aliendre. Iván Aliendre es un gran consultor en negocios digitales y nos conocemos desde hace muchos años y decidimos lanzar un programa para desarrollar expertos digitales, para desarrollar consultores en negocios digitales. Y es un programa que va a durar un periodo de 6 meses, en donde en el primer mes vamos a trabajar principalmente en tu seteo mental, en cómo vos podés desarrollarte como consultor. Hay varias skills que tenés que tener muy en cuenta. Uno de los trabajos principales de un consultor es el proceso de capacitación constante. ¿Por qué? Porque por sobre todas las cosas, los negocios digitales van evolucionando constantemente. Siempre hay nuevas tácticas, nuevas estrategias o nuevas herramientas, con lo cual nosotros tenemos que estar al tanto respecto de cómo resolver esas problemáticas. Y por otro lado, a lo largo de los 5 meses siguientes, en cada mes vamos a desarrollar una nueva habilidad, una nueva característica, un nuevo servicio, ya sea desde cómo realizar un diagnóstico, herramientas que podés utilizar, distintas estrategias o tácticas que podés utilizar para ofrecer servicio. Así que si te interesa esa información, en el box de descripción te voy a dejar el link para que entres en la landing y eventualmente si tenés alguna duda podés comunicarte con nosotros sin ningún tipo de problema. Eso es todo lo que tenía por el día de hoy. Desde ya, muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.